Bienvenidos al podcast de la Iglesia del Nazareno Pan de Vida. Gracias por acompañarnos. Que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Comenzamos! Bienvenido seas a nuestro podcast, Iglesia Pan de Vida, que encontrarás una familia, amor y calor. Una familia que nos impulsará a buscar de la palabra de vida. Hoy es el día de Pentecostés. ¿Sabían ustedes eso? 5 sabían. Muy bien. Bueno, vamos a informarle entonces el día de hoy. Mira, la predicación de la palabra del día de hoy se llama Llenos del Espíritu Santo. Y se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Ese va a ser nuestro texto base. ¿Están conmigo? ¿Quiénes trajeron Biblia? Amén, gloria a Dios. Entonces, los demás que no trajeron Biblia, acérquese a un cristiano para que lo lea con usted. Pero miren, hay momentos que nosotros alcanzamos, hay veces en nuestra vida que nosotros alcanzamos ciertos estatus y alcanzamos cierta posición o cierto cuidado y nosotros nos sentimos como que ya alcanzamos lo que queríamos. ¿Alcanzamos o no alcanzamos? Hay momentos en que nosotros pensamos que bueno, si yo consigo el Mercedes-Benz que el pastor quiere, pues entonces ya llegó donde iba. El yate, la casa de campo, allá en Casa de Campo, República Dominicana, donde solamente van los altamente famosos, altamente millonarios. Y para ellos volar de aquí a allí no les cuesta prácticamente nada, no les cuesta. Sin embargo, cuando yo pensaba en esto, que hay momentos que aunque yo sienta que tenga toda paz, por ejemplo, ustedes han escuchado eso de que vayan a su happy place, a los niños le dicen eso, de que tu happy place o algo así, a tu lugar de contentamiento. Cuando usted piensa en eso, ¿en qué piensa usted? En paz, ¿verdad? Tranquilidad. Un lugar donde no haya mosquito en el verano. Un lugar donde yo pueda sentarme como en una hamaca así, que pueda oír las olas del mar. Una batida de chinola con K, de Barrapayán. Esa sabe, esa ha ido allá, esa sabe. Ya sabe que es de Dominicana mi paz, ¿verdad? Bueno, estando en este lugar, hay veces que uno se siente como que bueno, ya lo logré, llegué donde iba. Sin embargo, hay momentos en que yo siento como que ya sentí la paz, el silencio, el dinero, la seguridad, la salud, la tranquilidad, creyendo que ya lo he logrado. Viene alguien por detrás y nos toca el hombro y me dice, despiértate, tú hora de ir a trabajar. O que te digan, hey, ¿no sientes como que hace falta alguien aquí al lado tuyo? Algunos hermanos dirán, no, yo estoy bien así. Estoy bien solo aquí. Yo solo y la soledad. Pero la verdad es que no se siente tan bien. Porque ¿dónde está aquel que debería estar aquí contigo? Eso me puse a pensar en esto cuando estaba pensando, por ejemplo, en el día de Pentecostés. Porque esta misma pregunta nos llega espiritualmente hablando, nos llega la misma pregunta. Hemos alcanzado cierto poder, estatus, y pensamos que la llenura del Espíritu Santo es una cuestión como de poder y de estatus. Como que me pone en una posición que me hace sentir bien. Y eso es todo lo que yo quiero alcanzar, yo sentirme bien. Y tenemos un concepto errado con respecto a eso, porque pensamos que sentirnos bien es el todo en la vida. ¿Sabían eso? Y eso hasta peligroso puede ser. Pero bien, pensamos que la llenura del Espíritu Santo es solamente poder y hacer milagros, pero perdemos de vista el propósito más importante. Vamos a ver lo que dice en la palabra del Señor entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y esto se lo dejé en la versión Reina Valera, porque esa es la versión que yo más conozco en ese aspecto. Pero lo demás lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido, ¿sobre quién? Sobre vosotros, ¿el qué? El Espíritu Santo. ¿Recibirán qué cosa?
Hay como un delay. Vamos a ver otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Qué vendrá sobre vosotros? Poder. Ya llegamos, ahora sí. Estamos sincronizados ahora. Vendrá sobre vosotros, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos bien, ¿verdad? Eso está clarísimo, ese texto. Entonces ya podemos irnos para la casa porque ya está tan claro, ¿verdad que sí? Y Samar dijo que sí, que ya está tan claro que podemos irnos para la casa. Pero no. Porque pareciera eso, pero muchas veces nosotros estamos pensando solamente en lo que yo voy a recibir cuando yo tenga el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es lo que yo voy a recibir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Para qué quiero yo todo ese poder? ¿Qué es lo que yo quiero? Porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo, entonces no me va a doler la cabeza. Yo voy a decir en el nombre de Jesús, ¡pum! Listo. Si mi esposa está peleando mucho, le digo en el nombre de Jesús, sana, ya. Al menos, por lo menos algunos creen que es así que funciona el Espíritu Santo. Ya quisieran algunos. Hay uno que se va con Cristo el día de hoy, que dice aleluya por allá atrás. Pero la verdad es de que es en el corazón. La enseñanza del libro de Hebreos se encuentra en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Wow, pero qué magnífico será eso. Pero ¿para qué? ¿Poderoso en qué? ¿En qué? Porque voy a tener poder, voy a tener eso. Me va a ser importante. Y se nos olvida y se nos pierde de vista la importancia del por qué vamos a recibir ese poder. El punto de recibir el poder no es solamente recibir poder por poder. El punto es para poder ser ¿qué cosa? Que dice ser testigos. El punto es de que nosotros podamos llegar a ser testigos. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Dónde va a comenzar primero? ¿Cuál es mi Jerusalén? Mi casa. Luego, ¿quién es Judea para nosotros? Jerusalén sería Berry, vamos a ponerlo así. O sea, el lugar lo más cercano que yo tengo, lo palpable, el que yo conozco, el que queda al lado mío. Judea es la ciudad más cercana que me queda, ya sea Orilia, ya sea Bradford, ya sea la que está para acá al norte, ¿cómo que se llama? ¿Dónde vive Susi por ahí? Bueno, hay algunos que dicen Angus y otros dicen Angus. Usted elija ahí lo que usted quiera, pero por ahí es la cosa. Bueno, ustedes ven, yo no comí suficiente conflex el día de hoy para decir esa palabra. Lo digo 3 veces y me desmayo. Así que el punto es de que nosotros podamos ser testigos. ¿Cuál es la misión? La misión es testificar. Esa es la misión, que podamos ser testigos. Ahora bien, ¿cuál es el alcance? ¿A quién nosotros vamos a llegar? A esta gente, a todo el que está alrededor nuestro, a todo aquel que podamos tocar. ¿Se recuerdan? Hace un tiempo yo le hice la historia y el Señor me preguntaba, me levanté yo, así, no me había ni cepillado todavía. Estaba así mirando por una ventana rota que teníamos en aquel lugar, en aquella casa misionera donde no había inodoro, donde no había nada. Llovía, paraba de llover afuera y comenzaba a llover adentro. Así era donde vivíamos. Y en este lugar estaba yo, me desperté en el colchón de 4 pulgadas así, estas colchonetas que se tiran en el piso. Y ahí estaba yo tirado ahí durmiendo. Cuando me desperté temprano en la mañana, que voy a hacer mi devocional, mientras hacía eso, estaba meditando en la palabra. Y el Señor, sentí que el Espíritu Santo me hacía una pregunta. ¿Qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser como la garza o tú quieres ser como la gallina? Y yo, ¿cómo así? Y me pone la imagen de una vez. Yo estoy viendo unas gallinas porque está lloviendo afuera. Y las gallinas no son discretas. Esas son bullosas, como algunos salvadoreños que voy a decir, ¿verdad? Pero algunos, no, muy pocos, muy diferentes, algunos. Están en la cocina, los bullosos, los tan tranquilos están aquí. Y cuando estando en ese lugar, el Señor me muestra esto.
Y esta gallina está haciendo muchísima bulla, está correteando, o sea, no tiene cuidado para cazar. Pero la garza es diferente, porque la garza es un cazador que si está distraído, se lo lleva. Pero pasa por el arrozal, y el arrozal tiene mucha agua, y él va metiendo sus patas, mete sus patas en el arrozal, y el agua ni siquiera se mueve de lo cuidadosa que es. Y el Señor me preguntaba, ¿qué tú quieres ser? Tú quieres ser como la garza, que las personas alrededor tuyo no saben qué es lo que tú eres, no saben lo que tú representas, no saben que ni siquiera tú estás ahí. O tú quieres ser como la gallina, alguien que toque a todas las personas alrededor suyo. Y dije, no quiero ser tan bulloso como la gallina, pero yo sí quiero tocar a las personas alrededor mío. Entonces la pregunta que está pasando aquí, tenemos una misión y tenemos un alcance. La misión es ciertamente de ir a ser testigos. El punto de la llenura del Espíritu Santo es ser testigo, no es tener poder. Y por lo general muchas personas lo que quieren es la llenura del Espíritu Santo para sentirse bien y tener poder de hacer milagros, para ser vistos, para ser conocidos, para ser respetados. Y hay un error congruente, o sea, no es congruente con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El punto de esto no es solamente el poder, el punto es lo que estamos recibiendo. Ahora bien, cuando yo digo la palabra Pentecostés, ¿qué es lo que se entiende? Se entiende que es la llenura del Espíritu Santo, pero el Pentecostés, ¿qué es? Eso fue una celebración que hacían los judíos. En Deuteronomio capítulo 16, usted se va a encontrar habían 3 fiestas principales que todo varón tenía que asistir a esas fiestas en Jerusalén. O sea que eso era un party, un mambo que se armaba. 3 veces al año se hacía un party. 3 veces al año. Una que eran obligatorias, que tenían que ir o tenían que hacer el mayor esfuerzo por estar en ellas. Esta era una de ellas. La fiesta se le llamaba la fiesta de las cosechas, la fiesta de las semanas y la fiesta de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque era que eran 50 días después de la Pascua, de la celebración de los panes sin levadura, de la Semana Santa. ¿Están aquí conmigo? Ok, perfecto, estamos bien entonces. Entonces, al salir el Pentecostés, se reconoce que de una vez se mira, el día que comenzaron a hablar en lengua. Y se hay un malentendido completo con respecto a eso, en lo que es hablar en lenguas. Incluso un día estuvimos hablando en el ayuno anterior, en el ayuno pasado, estuvimos hablando con respecto a eso, porque hay un mal concepto. Creen, yo estoy lleno del Espíritu Santo, déjame hablar ahora. Y no es así, eso no es. Falta lectura bíblica con respecto a lo que el significado de eso. Incluso 1 Corintios capítulo 14 le habla de el uso y el orden, cómo se debe utilizar aún eso, porque eso es un don de Dios. Es un don de Dios para la edificación de la persona que recibe ese don. No es para todo el mundo, ¿sabían ustedes? Ahora bien, si ustedes quieren escuchar acerca de eso, usted puede escuchar, váyase al YouTube o al podcast de la iglesia y usted va a escuchar contestando las preguntas. Ahí estuvimos hablando acerca de eso, de lo que significa, por ejemplo, lo que es hablar en lenguas y en el momento y en cómo se hace eso. Eso es un don. Ahora bien, eso no es para usted estar tirando donde quiera que está tampoco. ¿Eso se entiende? Si usted no entiende bien, váyase allá, por favor. Después que usted escuche esa hora de esa enseñanza que tuvimos, entonces ya usted puede venirme a hacer preguntas sin problema. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto, seguimos entonces. Pentecostés, el cosecha, se le conoce como la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas, también conocida, se celebraba 50 días después, porque eran 7 semanas después de la Pascua, más el próximo día, que es el día de la celebración, que es el día 50. Por eso se le llama Pentecostés. O sea, los 50 días después de tal celebración. Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Esa era la celebración de un solo día. Y los discípulos vinieron a hacer esa celebración, a celebrar normal, porque ellos son judíos.
Ellos no tienen ningún concepto de que, bueno, hoy se celebra el Día de la Independencia. ¿Qué día se celebra la independencia de su país? 20 de mayo, septiembre, por aquí otros. $20 de julio. ¿Quiénes son de julio? Oh, wow, son bastantes de julio, ok. De febrero solo yo entonces. Miren, para que usted vea, especial soy. Pero bien, entonces esa celebración que nosotros tenemos, ellos estaban haciendo su celebración normal. Lo que nosotros llamamos independencia, lo que sea. Bueno, en este caso Dios está diciéndole, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, déjenme decírselo así rápidamente. Nosotros estuvimos hablando constantemente de que cada celebración, cada gran victoria, Dios le decía al pueblo, hagan memoria de esto, y esto ustedes lo van a celebrar como estatuto perpetuo. ¿Se recuerdan de eso? Donde Dios le decía, celebren esto porque si no se les olvida. ¿Quién celebra su aniversario? ¿A quiénes lo hacen celebrar su aniversario? A usted lo hacen celebrar su aniversario, ¿verdad que sí? No, yo estoy haciendo la pregunta, no es que tú me obligas, no, para nada. Yo soy muy feliz. Pero digamos, el aniversario, por ejemplo, en el caso del aniversario, nosotros lo celebramos porque el que no lo celebra, se le olvida. Si usted no lo celebra, se le olvida. Y Dios, consciente de eso, desde Génesis, le está diciendo al pueblo, si tú no haces esto, se te va a olvidar. Entonces ten memoria de esto y celébralo. ¿Para qué? Para que se vuelva una práctica, se vuelva algo de que tenemos que hacer y darle propósito del por qué lo hacemos. Ese es el punto de la celebración. Entonces Dios le está diciendo a ellos, celebren esto, esta celebración, ¿de qué? De las cosechas, de que ustedes ya recogieron sus primeras cosechas, ya ustedes tienen sus hagares ya llenos de comida, ahora vayan y celebren. En esa celebración, entonces se hace memoria de por qué se celebra. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes los que están aquí celebran Navidad? Un ejemplo. ¿Quién celebra Navidad? Muy bien. ¿Qué se celebra en la Navidad? El nacimiento del Señor Jesucristo. No fue que nació en esa fecha, pero ese fue el día que se escogió y se celebra ese día. Y se acabó. Ahora bien, ¿por qué se celebra? Mucha gente lo celebra y no sabe qué es lo que está celebrando. ¿Qué es lo que celebra? No, la chupeta, eso es lo único que están celebrando. Es lo único que celebran. La bebida, la cerveza, el alcohol, el coro, los regalos. Pero se le olvida que están celebrando de que Jesús vino y se hizo carne. Y por eso es importante que nosotros como cristianos que conocemos la verdad, tenemos que dar testimonio de lo que estamos diciendo. Asimismo, entonces, cuando vemos esto, Pentecostés históricamente es una celebración de 50 días. Una de las 3 celebraciones obligatorias a todo el pueblo de Israel. Una de 3. Ahora bien, ¿qué se celebra en Pentecostés? El día que hubo una gran cosecha de almas. Para nosotros como creyentes cristianos, tenemos la ventaja de que podemos decir que fue el día que llegó el Espíritu Santo y marcó un antes y un después. En ese primer antes o en ese primer día que hubo la llegada del Espíritu Santo, ¿me están siguiendo? Perfecto, ok. Lucas capítulo 1 está hablando de que los apóstoles, el Señor Jesucristo se le apareció a los apóstoles por 40 días. 40 días. Y 10 días después se juntaron en 10 días después estaban en Jerusalén celebrando esta celebración de Pentecostés. 50 días después estaban celebrando Pentecostés porque Jesús era la Pascua. Jesús era el Cordero que se había entregado por nosotros. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora bien, pero el Señor le dio una instrucción y le dijo, mas vosotros recibiréis poder
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, la primera cosecha que nosotros la vemos aquí en este mismo libro. ¿Ustedes se recuerdan un personaje llamado Pedro? ¿Qué cosas destacan a Pedro? ¿Ah? Rabioso, dice Carmen. ¿Qué más? Pescador. Malísimo para pelear, ¿verdad? Le tiró a la cabeza y le cortó una oreja. No era un buen soldado, él no era un soldado, él era un pescador. Él le tiró a cortarle la cabeza, pero no pudo. Ahora bien, Pedro, ¿qué otra cosa hizo Pedro? Negó a Jesús, pero ¿qué también hizo? ¿Caminó sobre qué? Se caminó sobre las aguas, pero también negó a Jesús. Ahora bien, después de él negar a Jesús, ¿qué cosas pasaron ahí? Después de haber negado a Jesús y luego volverse, fue uno de los testigos que vio a Jesús ascender hacia el cielo. ¿Se recuerdan de ese momento cuando lo vieron ascender? Aparecieron dos ángeles y le dijeron: varones judíos, ¿por qué están mirando hacia el cielo a Jesús? ¿Por qué miran hacia el cielo como van? Así como ustedes vieron que ese subió, así mismo regresará. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y luego de eso fue cuando el Señor, que ciertamente en ese momento que el Señor le da esta palabra, comienza entonces la historia del libro de Hechos. El libro de Hechos está organizado de esta manera, exactamente como está este verso ahí. Exactamente de esa manera. Ellos recibieron poder y ellos fueron a pasar de ser testigos en Jerusalén, luego fueron a Judea, luego pasaron por Samaria y luego fueron hasta el fin del mundo, conocido en ese tiempo. Esa es la estructura base, ese es el versículo básico, el versículo clave de todo el libro de de Hechos. Y este libro te está hablando aquí de eso, y la estructura que te está dando aquí es para darte a entender de que tú vas a recibir poder para ser testigo. Y eso se lo estoy diciendo muchas veces para que vaya eso entrando de alguna u otra manera y el Espíritu Santo lo vaya poniendo en ti, porque la importancia del poder no es el poder, la importancia del poder es el uso del mismo. ¿Y cuál es el propósito de él? Es alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo. Ahora bien, en Hechos capítulo 2, miren lo que pasa en aquel día, versículo del 1 al 12. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y el día de hoy nos vamos a mantener solamente en el libro de Hechos. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿en qué? En otros idiomas. Esto quiere decir, me voy a parar aquí un momentito, no quiere decir que comenzaron a hablar en lenguas, hablaron en diferentes lenguas. Por ejemplo, hablaban salvadoreño, español, inglés, mandarín. Todos los idiomas ahí estaban hablando de las personas que estaban ahí representadas. Y hasta mexicano hablaban. Ahí ya salió uno, nombre. Pues bien, hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían ¿en dónde? Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas esas personas son ¿de dónde? Son de Galilea, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Esto quiere decir, como algunos de nuestros hijos que están acá, por ejemplo, miren ese grupito de ahí, o mi hijo, para ellos su lengua materna, ¿cuál es? El inglés, no es el español.
Entonces, si yo quiero hablarles a ellos, yo tengo que hablarles en el idioma de ellos. Asimismo también está pasando en este momento. Si estos que están hablando aquí son judíos, son hijos de padres judíos o personas que viven en otro lugar, que vienen y están escuchando en la lengua con la que ellos crecieron. Algunos son extranjeros que vivían de ese lugar, venían de ese lugar y están escuchando ese lenguaje. Como el mexicano, el Oaxaca. Eso mismo, el Oaxaca. Versículo 9. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. Tantos judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. El poder de Dios capacitó a Pedro para predicar la palabra, y otros hablar en un lenguaje que ellos mismos desconocían. En ese momento el Espíritu Santo los capacitó a ellos para ¿qué? Proclamar el mensaje que Pedro está predicando. En ese momento recibieron esa instrucción del Espíritu Santo para hacer algo que ellos no tenían la capacidad de poder hacer. ¿Hasta ahí están conmigo? ¿Cuántos se durmieron ya? Digan amén los que se durmieron. Ok. No todos ciertamente en este lugar o en este momento entendieron lo que estaba pasando. ¿Y qué es lo que pasa cuando alguien no entiende lo que está pasando? De una vez comienza a decir, esto no sirve, esto no funciona, las cosas no funcionan así, mira, esto no sirve para nada. Porque no entienden. Y así mismo pasa en nosotros mismos también. Podemos pasar aquí mucho tiempo aquí en la Biblia y no entender nada de lo que está diciendo el pastor. Ven que se le mueve la boca y que le brilla la cabeza. Eso es todo. Pero bien, hay que pedirle discernimiento al Señor para que nos ayude a entender lo que se está diciendo. Y el punto de esto, miren por qué se lo digo, por el próximo versículo, el versículo 13, ¿qué dice? Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos. Y eso es todo. O sea, no hay nada que interpretar. Esta gente lo que están es loca. Es más fácil descartar el mensaje de la palabra de Dios que escuchar el mensaje que se está diciendo. Porque yo me puedo distraer por un niño que está brincando, haciendo esto, haciendo lo otro, y no escuchar el mensaje de la palabra. Pero si están poniendo el fútbol enfrente de mí, ahí puede pasar un huracán enfrente de mí, yo no lo veo. Nada más que mi esposa se me para al frente ahí para yo dejar de verlo. Entonces yo, ¿y tú estás viva? Porque no estamos pendientes de la cosa. O solamente me pasa eso a mí. A mí, ¿verdad? Ajá, está bien. Le voy a tomar foto a todos ustedes, varones, que lo niegan. Me dejaron solo, Ustedes verán, le voy a tomar foto, lo voy a poner video, lo voy a poner aquí arriba. Entonces, miren aquí fulano. Muy bien. Entonces, hay veces que cuando alguien no entiende lo que está, dice que lo que está pasando realmente no es la realidad, sino que lo que están haciendo es un cuento de viejo. Como que no, eso no está pasando nada, eso es mentira. Los cambios que Dios está haciendo en las familias, por ejemplo, en la iglesia el día de hoy. Como eso no está pasando en mi casa, entonces Dios no se está moviendo. No te confundas. No te distraigas por lo que tú estás viendo en otras cosas y no estás prestando atención a lo que Dios está haciendo. Porque Dios está haciendo una transformación maravillosa en los corazones de muchas personas que están aquí el día de hoy. Dios está haciendo maravillas y milagros. Yo he visto familias que tenían años en la iglesia, nunca habían leído la Biblia, nunca. Y nosotros podemos dar testimonio de que son personas que están leyendo la Biblia. Nunca pensaron que podían leer más de 2 versículos bíblicos. Y hoy en día tienen libros, cantidad de libros, casi media Biblia ya tienen leídas. Y nunca pensaron que lo pudieran hacer. También hemos visto matrimonios que pensaron que ya nunca iban a llegar a más nada. Pero por el poder de Dios, no en nosotros no tenemos nada bueno.
En nosotros no hay. Lo único que hay es el Espíritu Santo. Eso es todo. Eso es lo único bueno que hay en nosotros. Pero en nosotros mismos, nosotros, buenos no somos. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Y Él es el que levanta el testimonio y Él es el que lo da. Pero aquel que cree y confía, Dios transforma las circunstancias por las que están pasando. No es que cambie las circunstancias, cambia la manera de tú verlas para transformar tu corazón. Porque Dios está más interesado en cambiarte a ti que cambiar las circunstancias por las que tú estás pasando. ¿Perdí a 3 o 4 ahí? No, nada más a 10, nada más. Ok, bueno, seguimos. Entonces, miren algo interesante lo que pasa con Pedro aquí, que él está explicando lo que está pasando en este evento. Entonces, Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Eso depende del barrio de donde venga Pedro. Porque si usted va a mi barrio, es tarde ya para eso, porque ya a las 9 de la mañana ya hay algunos que están bien borrachos ya. Versículo 16 dice: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y luego entonces, y ahí él le da la declaración acerca de las cosas que van a pasar cuando el Espíritu Santo descienda sobre su pueblo. Algo que Dios le estaba revelando al pueblo desde anteriormente, cientos de años antes de que pasara, con la llegada del Espíritu Santo en aquel momento. El punto es de que no todo el mundo va a creer este mensaje, porque este mensaje confronta una realidad, y esta realidad se llama de que no depende de mí, depende de Dios. De Dios moverse como Dios quiere. Pero muchos de nosotros nos enamoramos del poder y del estatus, y se nos olvida el propósito por el cual fue dado. Así que, llamado, aquí nosotros vemos, están supuestos a pasar milagros y prodigios y un llamado a la predicación básicamente. En el versículo 36, moviéndolo un poquito más rápido, en el versículo 36 del mismo capítulo 2, vemos, dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a duda que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Miren, la llenura del Espíritu Santo produce en nosotros una forma de vivir que las personas alrededor nuestro nos van a preguntar: ¿qué fue el cambio que pasó en tu vida? Porque yo veo que a pesar de las circunstancias por las que tú estás pasando, yo puedo ver que tú estás bien. Si yo tuviera la posición en la que tú estás, yo estuviera volviéndome loco, sin idea. Sin embargo, el Espíritu Santo le está dando paz y tranquilidad a la persona por la que están pasando momentos difíciles. Y yo sé que algunas de las familias que están aquí el día de hoy han pasado o están pasando momentos difíciles, que no saben de dónde va a venir el próximo pago del mortgage, que no saben de dónde va a venir el próximo plato de comida, que no saben de dónde va a venir el pago del vehículo que tomaron, que no saben de dónde va a llegar. Sin embargo, hay una paz en su corazón porque saben que Dios provee. Y en su momento Dios le va a proveer. Y ellos están tranquilos y confiados, no esperando que le caiga pelado tampoco. Como decíamos en aquella historia, ¿verdad? De aquel hombre que era tan vago, que se quedó debajo de la mata de mango, que me caigan pelado, que me caigan pelado, que me caigan pelado. Porque él no era capaz de pararse, ponerse de pie, agarrarlo, pelarlo y comérselo. No era capaz de eso. Asimismo, nosotros no podemos estar así tampoco en ese extremo. Tenemos que ser diligentes. Sin embargo, no es a través de mi diligencia, es la provisión de Dios que hace la facilidad para yo poder tenerlo. Usted sabe, entre todos nosotros que estamos aquí, usted y yo somos tan ricos que podemos durar quizás 3 meses para descubrir lo pobre que realmente somos. Si perdemos todo, perdemos el trabajo. ¿Con qué pago la casa? ¿Con qué pago el carro? ¿Con qué pago la comida?
¿Con qué pago eso? Con 3 meses de trabajo. Para la calle, imagínense. Entonces nosotros necesitamos ciertamente de la bendición del Señor para que las cosas funcionen y puedan manejarse bien. ¿Qué debemos hacer? Es la respuesta, debería ser la pregunta que nosotros, nuestra manera de vivir, debería producir en la persona que no es creyente. Debería de hacerse la pregunta y decir, oye, yo quiero ser un creyente. ¿Qué tengo yo que hacer para hacer eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo recibir aquello? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es algo que nos gustaría eventualmente darle una clase a ustedes. Un día de este de ayuno lo vamos a dar. De cómo predicarle a la persona y traerlos a los pies de Cristo. Si ustedes vienen, yo se la doy la clase. Pero tienen que venir primero en el cuarto escondido de allá atrás, que nadie conoce. Solo unos pocos elegidos. ¿Saben de qué cuarto le estoy hablando? Sí. Ok, bueno, gloria a Dios. Muy bien, entonces nosotros vemos eso. ¿Qué debemos hacer? Y miren la respuesta que está dando Pedro aquí en el versículo 38 al 43. Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de qué. Deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. O sea que tiene que haber una condición del corazón de ser perdonado. O sea, tiene que haber una condición del corazón de arrepentimiento, de que yo reconozco que soy un pecador. ¿Cuántos de nosotros reconocemos que somos pecadores? Todos nosotros reconocemos que somos pecadores. Y sin ese reconocimiento no podemos jamás tener un corazón limpio. Jamás. Porque tiene que venir con un corazón contrito y humillado. 100%. De lo contrario, Dios no puede trabajar en un corazón que no se deja trabajar. Porque Dios es un Dios tan caballeroso que Dios no te va a obligar a meterte al cielo. ¿Sabía usted eso? Dios no te va a agarrar por los cabellos. Venga, usted va para el cielo, Hortensia. Usted va para el cielo, venga. Y por los cabellos la arrastra ahí. No. No la va a agarrar por los cabellos. Ni a mí tampoco me va a agarrar por los cabellos. A mí no me va a agarrar por los cabellos tampoco. ¿Y por qué ustedes se ríen? Ustedes son malos. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver ¿a quién? Volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es ¿para quién? Haga así, para mí. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Es decir, para todos los que han sido llamados por nuestro Señor Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron, los que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. ¿Cuántas personas llegaron ese día? 3,000, como 3,000 personas en total. O sea, lo que quiere decir en buen dominicano, muchísima gente se aceptó al Señor ese día. Muchísima gente aceptó al Señor ese día. Salvación vino ese día y ellos estaban celebrando Pentecostés, que es el día de la cosecha. Esa cosecha de 3,000 personas, 3,000 almas que se salvaron ese día. Estaban celebrando eso, ciertamente. ¿Por qué? Por una persona que dijo: yo estoy dispuesto a predicar el evangelio. Pedro estuvo dispuesto. ¿Se equivocó Pedro alguna vez? Muchísimas veces. Muchísimas veces se equivocó Pedro. ¿Y cuáles fueron de las peores cosas que hizo Pedro? Negar a Jesús. Algunos dicen que fue porque le sanó la suegra. Pero esos son gente de por ahí. Eso no le hagan caso a eso. Versículo 42 dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellas la cena del Señor y la oración.
Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. La pregunta que está diciendo aquí es: ¿qué es lo que yo debo de hacer para recibir esto? El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Usted reconocer y decir: yo soy pecador. Yo reconozco que yo necesito de Dios en mi vida. Yo sé que yo necesito de Jesús en mi vida. De que Dios me sana, de que Dios me restaura, de que Dios sana los dolores y las cosas que me han hecho daño. Dios lo sana. Dios me sana el corazón y Dios restaura mi alma. Dios me ha rescatado a mí personalmente del infierno y me ha puesto ahora en su trono. Él me ha puesto a mí. Yo tengo paz y tengo una seguridad tremenda de que yo me voy para el cielo. No porque yo soy bueno, mis hermanos. No. Yo me voy para el cielo porque Cristo murió por mí. Él murió y resucitó al tercer día y con Él juntamente yo seré levantado. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes va a ser levantado? Amén. Todos nosotros seremos levantados, todo aquel que cree y confía en que Jesús murió y resucitó de los muertos. Ahora bien, hubieron cosas que pasaron en aquel momento donde personas tenían un deseo, personas tenían un corazón, personas tenían un deseo de ver milagros y ver cosas maravillosas. Habían cosas terribles que querían ver. ¿Qué cosas más buenas querían ver? Y hubo una vez que había una persona que era coja. ¿Saben qué es un cojo? ¿Quién sabe qué es un cojo? ¿Sabemos qué es un cojo? Ok. Ya iba a llamar a uno para que le diera un ejemplo, pero está bien, lo vamos a dejar así. Un cojo. Y este hombre está así con la cara larga y pidiéndole: hey, ¿tú tienes algo? Dame algo, mi hermano. Y el Señor le dice, no, el Señor no, Pedro, le dice: mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, él lo mira así, le dice: mírame a los ojos, y él lo mira así esperando que llegó mi diciembre aquí. El hombre extiende la mano así: ya dime, ¿cuánto que me va a dar ahí? Déjate caer aunque sean 100 de lo verde. ¿Verdad? 100 de lo verde ahí. ¿Abraham Lincoln es ese? No, ¿cuál es que se llama? Franklin. ¿Cómo que se llama el de los $100? ¿Cómo? Ajá, un Benjamin. Uno de esos ahí. Hasta el nombre le cambiamos, le ponemos hasta Pedrito que usted quiera, ¿verdad? Y que le caigan eso en las manos ahí. Páquete. Ella estaba esperando a él. Y él lo mira y le dice: oye, cojito. Porque así le decían así al cojo. Cojito, oye, yo no tengo ni plata ni oro. No, hable conmigo entonces. No quiero saber de ti. Ya, que le dijo como en mexicano: no, hombre. No manches, exacto. No, hombre, no manches. ¿Qué es lo que tú me tienes? Tarjeta en Tim Hortons, yo no bebo ahí, yo Starbucks para allá. ¿Qué tú quieres? Mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y lo agarró de las manos y lo puso a caminar. El hombre andaba contento y feliz, corriendo para arriba y para abajo. Y las personas al ver esto dicen: ¿y este no era el cojito? No era el cojo. Pero ya no está cojeando. Está caminando, está corriendo el hombre derecho, porque él antes no podía entrar al templo, porque nadie que tuviera un defecto físico podía entrar al templo, y él entró al templo. Y este hombre entró, estaba corriendo por todos lados y las personas mirando le decían: y no era este el cojo, y no era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, estos hombres no tenían ni un chele encima, no tenían nada, eso sí, están arrancados, no tienen nada esa gente. Pero lo que él hizo fue que me sanó. Me sanó con un poder raro. Yo no sé de dónde vino ese poder, pero me sanó. Y este hombre comenzó a caminar, a correr y a hacer de todo y a brincar. ¿Y qué fue? Para mostrar que Pedro era bueno. Fue para mostrar el poder. Ay, mira, qué sé yo cuánto.
No. Miren para qué fue eso. Hechos capítulo 13. Y vamos a ver si lo pueden poner jóvenes en el 12:15, por favor. Debería ser el otro, este de aquí, ok, perfecto. Dice, Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió ¿a quién? A la multitud. Pueblo de Israel, dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como que si hubiésemos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues el Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Él está hablando acerca del testimonio. Él no utilizó eso para decir, miren el poder que yo tengo. Él no dijo eso. ¿Por qué me miran a mí como que si yo tengo poder en mí? Él le dijo, esto fue en el nombre de Jesús, a quienes ustedes mataron. Aquí el testimonio no es para levantar el nombre de Pedro, es para levantar el nombre de Dios. Es un testigo más que está haciendo Pedro, pero es el Espíritu Santo que se está moviendo en su vida. Y es mostrándote cómo es que una persona que negó a Jesús, una persona que hizo lo incorrecto, una persona común y corriente, Dios lo utilizó para transformar al mundo. 3,000 personas vinieron por la predicación, no de Pedro, pero por el Espíritu Santo que vivía en él. Más personas escucharon el mensaje de la palabra por el milagro que hizo en este cojo, pero no fue para levantar el nombre de Pedro, porque Pedro mismo le dijo, no me miren a mí como que si yo tengo poder. No se trata de mí, se trata de Dios. Dios fue que lo levantó a él. Dios fue que hizo el milagro. Dios fue que se movió. Y lo dice aquí claramente cuando Pedro dice, aprovechó la oportunidad para hacerle saber a la gente lo que Dios ha hecho. Y de quién fue Jesús y lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Aquí levantándose una vez más un testigo de lo que hizo el Señor, un testigo para ser testigo, no para mostrar poder. La manifestación de poder fue para que las personas sean salvas y ser transformadas su manera de vivir. No fue para mostrar poder, no fue para levantar el estatus de Pedro. No. Fue simple y llanamente para ser testigos del poder de Dios moviéndose en gente común y corriente como usted y como yo. ¿Usted cree eso? Hay algunos que tienen mucha duda de que Dios puede hacer milagros todavía el día de hoy. Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Yo lo he visto en mi vida. A mí Dios no tiene que mostrarme más. ¿Sabían ustedes eso? Porque yo estoy convencido de eso. Ahora hay personas que no conocen de Dios, que necesitan un testigo que les hable de eso. Sin embargo, algunos sí querían el poder, pero venían de la forma equivocada. ¿Se recuerdan ustedes una persona que se llamaron Ananías y Zafira? Bueno, fueron una persona que ellos escucharon, digamos, que escucharon de una persona que se llamó Miguel. Miguel, ponte de pie, Miguel, para que te vean. Modela ahí, Miguel. Ese Miguel. Miguel agarró y escucharon algunos hermanos escucharon que el modelo Miguel, él tenía unas tierras y las vendió y dio ese dinero para la iglesia, para que en la iglesia repartieran entre los más pobres y que las personas tuvieran que comer. ¿Sabían ustedes eso? Había un evento histórico que pasó donde había mucha hambre, donde había mucha persecución y dificultad. Y personas con dinero agarraban y daban eso. Miguel, que era el modelo que ustedes ven allá atrás, entonces dijo, él tenía un terreno en tal lugar, en Ottawa, tenía un terreno, él lo vendió
Y entonces le dice que él cogió ese dinero y lo donó para los pobres. Ananías y Zafira, en Hechos capítulo 5, usted lo va a ver esa historia ahí. Act 5. En Hechos capítulo 5 usted va a ver esa historia ahí. Y en esa historia está de que esta gente dijeron, no, pero mira cómo todo el mundo ve a Miguel. Y todo el mundo dice, Miguel, Miguel. Y todo el mundo conoce al bendito Miguel. Pero a mí nadie me conoce. Porque cuando dicen papito, nadie mira. Papito, papito, nadie mira. Hasta yo me voceo para ver si me hacen caso y nadie me mira. No, pero yo digo, hablando en general de otro nombre, un nombre que no se conozca. Y entonces hay personas, pero yo tengo 30 años viniendo a la iglesia y nadie me conoce. Entonces estas personas dijeron, bueno, pues ustedes saben lo que vamos a hacer, miren, vamos a vender esta tierra. Y nosotros vamos a hacer lo mismo que hizo Miguel. Para que nos digan, Miguel. Pero no, ellos agarraron, vendieron, pero cuando vieron el montón de dinero que le dieron, dijeron, no, pero espérate, vamos a hacerle un descuento. Vamos a quitarle la mitad y ponernos en precio. Cuando te pregunten a ti, María Esther, mira, lo que vamos a decir es de que nosotros lo vendimos por 100, aunque nos pagaron 1000, pero vamos a decir los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. María Esther me dice, sí, estamos de acuerdo. Vamos a decir que dieron 100. Perfecto. Entonces cuando van y vienen y le dice, y viene uno y le entrega el dinero. Mírenlo aquí fue. Ajá. ¿Y qué pasó? Y le dice, no, porque ¿ustedes vendieron una propiedad? Sí, la vendimos en tanto. Ok, no hay problema. ¿Y por qué ustedes dicen que la vendieron en tanto? No, sí, la vendimos en tanto y venimos a traer todo a la venta, qué sé yo cuánto. Y el Pedro le dice, tú sabes muy bien en cuánto fue que tú lo vendiste. Si tú la vendías o no la vendías, ese era tu problema. Tú no tenías que darnos nada. Pero por tu querer comprar el favor de la gente, el favor de Dios, diciendo que diste todo en lo que tú vendiste. Porque si tú te lo vendiste, quedabas con el dinero es tuyo, nadie te lo está pidiendo. Pero si tú sentiste ese mover, tú estás mintiéndole al Espíritu Santo. Para que tú veas que no se relaja con el Espíritu Santo, toma entonces, ahora te recompensa. Cayó como un zapato ahí, muerto, échenle tierra de una vez. Lo sacaron por los pies así arrastrado. Llega la otra. No sabe todavía que la sacaron. Lo sacan por una puerta a él y viene ella ahora. ¡Ay, sí! ¡Llegué! Lo vendimos. ¿En cuánto fue que lo vendieron, fulana? En 100 lo vendimos. ¿Estás segura? Sí, mira, lo mismo que sacaron a tu esposo, lo mismo te van a sacar a ti también. Ahí mismo, ¡pum! Como un zapato también cayó. Dice que el temor salió corriendo inmediatamente y todo el mundo andaba serenito, peganito, así, llegando temprano a la escuela bíblica. A las 12:45 comenzaba el culto, a las 12:44 estaban todos sentaditos ahí. Calladitos ahí, sentados derechito así. Nadie se durmió ese domingo. Estaban fijos los ojos así. Ni pestañaban, le dolían los ojos. Pero así fue la cosa. Pero ese no fue lo único. Hubo otro momento también. Había un tipo que vio también haciendo milagros a Pedro. Lo vi haciendo milagros, lo vi haciendo cosas maravillosas. Y él hizo el milagro aquí, hizo milagro allá. Y cuando este hombre lo vio, se llamó Simón. Y Simón en el capítulo 8 dice que, del versículo 9 al 24, usted puede ver la historia. Dice que Simón lo vio y le dijo, oye, ¿en cuánto tú me vendes eso? Yo quiero tener lo mismo que tú tienes. Y él le dice, mira, que tu dinero perezca contigo, fatal. Que tu dinero perezca contigo, porque tú lo que estás pensando es solamente en el poder, en el estatus y en la posición, en el prestigio. Tú no estás pensando conforme al corazón de Dios. Arrepiéntete. Miren lo que le dice aquí. Solamente le voy a leer esa parte de la historia del versículo 18 al 24. Dice, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía, cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que yo también imponga mis manos sobre la persona y reciban el Espíritu Santo. Me parece que un deal. Pedro le respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios.
Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él te perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Hay veces que nosotros lo que queremos y tenemos un deseo es de alcanzar el privilegio en la posición. Ay, pastor, yo quiero hacer esto y yo quiero hacer aquello, yo quiero, pero en lo que estamos viendo es que nos vean. Lo que quiero yo tener ese poder, lo que yo quiero tener es el prestigio. Ay, llegó, ya nunca más me van a llamar, qué sé yo, Brad Pitt. Nunca más me van a llamar el sanador, el profeta, el qué sé yo qué cosa, un montón de nombres que se han inventado ahora también, un montón de cosas que han pasado también. ¿Por qué? Porque en su corazón no está el hacer el bien. En su corazón lo que está es exactamente lo mismo que estaba en el corazón de Simón. Y el Espíritu Santo no puede entrar en un corazón que no tiene la disposición de escuchar la voz de Dios y seguirla. Si tú no tienes la disposición de escuchar la voz de Dios y seguirla, el Espíritu Santo jamás se va a posar en ti, por más que tú quieras. Porque es que no es el deseo, es la condición de tu corazón. Porque si Dios te dice a ti, arrepiéntete, que lo que tú dijiste fue mentira, y tú le dices, no, yo lo hago después, tú estás retardando esa palabra del Señor, y la palabra del Señor entonces no está haciendo efecto en tu corazón. Se sigue dura como una piedra. Tú sabes que estás haciendo algo mal. Ve, arrepiéntate. Hazlo de una vez. No le dé vuelta. Ve, hazlo. Apúrate. Pero no, queremos seguir insistiendo en eso porque lo que yo quiero es esto. Enamorados del poder y del estatus, Simón quiso adquirir lo que solo Dios da a los que tienen un corazón recto. A través de los años, yo recuerdo cuando era misionero. ¿Se recuerdan cuando yo tenía pelo? A través de los años, yo recuerdo cuando era misionero, en aquel tiempo, había una pregunta muy común entre nosotros los jóvenes, y era de que, ¿cuántas personas se convirtieron contigo hoy? Y llegaban 4, 3, y 1, a veces nada, y era como que siempre estaba la pregunta, y ahí todavía creo que a veces me preguntan, ¿cuántas personas han venido a Cristo todavía por ti? ¿Cuánta gente han venido por ti? Y eso era como que un orgullo y ay, tanta persona, qué sé yo qué. Y recuerdo que en una perspectiva algo cambió cuando el Señor tocó mi corazón de esa manera. Y ya no era eso, ya yo no recuerdo números, recuerdo caras. Y quizá alguno de ustedes diga, pastor, ¿usted se recuerda de las personas que se han convertido y que han hecho confesión de fe? No, yo no me recuerdo de ellos. Pero ¿saben las caras que yo me recuerdo? De mi hermana, que no conoce a Cristo. De mis tíos, que no lo conocen. De mi prima, que no lo conocen. De mis sobrinos, que no conocen a Cristo. Esas son las caras que yo me recuerdo. ¿Cuántos han venido a mí? ¿Han venido al Señor porque he hecho confesión de fe con ellos? Yo no sé. Pero ¿sabe el número de las personas que sí yo sí sé? O las caras de las personas que yo sé, de aquellos que no le conocen. De mis primas que no conocen de Jesús. De sus hijos, de sus esposos que no conocen de Jesús. Pero como les digo, de mi hermana, de su esposo, de sus hijos, que no conocen a Dios. Esas son las caras que yo me recuerdo, que no le conocen. Y esa es la pregunta que yo me digo, que yo le hago a ustedes. Imagínate tú, ustedes jóvenes también, imagínense ustedes, o todos nosotros, que tú dices que amas a tu amigo. You say that you love your brothers or your sisters or your friends. Ustedes dicen que ustedes lo aman. You say that you love them. Y tú estás convencido que tú los amas. And you are convinced that you love them. Pero tú no le predicas de Cristo a ellos. But you don't preach about the gospel to them.
Tú no le hablas de Jesús. You don't preach about God. Entonces, ¿de qué te sirve esa salvación? What is that salvation for? ¿De qué tú quieres ser testigo? What is it that you're going to be a witness of? Si esa gente que está al lado tuyo, for those that are around you, no te conocen, don't know who you actually are. Quizá tú eres como esa garza. Maybe you are like that bird between the rice. Nobody knows. Quizá tú eres como la gallina. Entonces quizá tú necesitas ser como la gallina, porque mi hermana necesita que alguien más le predique del evangelio, quizá no yo. Mi hermana necesita un testigo. Mi cuñado necesita un testigo. Mis sobrinos necesitan testigo. Mis primas necesitan un testigo. ¿Quiénes, personas al lado tuyo, necesitan un testigo? ¿Estás tú siendo ese testigo? O tú cuando llegas al cielo, yo tengo miedo, así como yo le comencé, que le dice que cuando tú estás en esa paz, esa tranquilidad, imagínate tú estando en el cielo allá, en esa hamaca, tomando jugo y todo eso, y esa brisita y las olas del mar y todo, chéverísimo, tan lindo aquel lugar. Y lo último que yo quisiera escuchar, que mi padre vengan al lado mío y me toquen el hombro y me digan: ¿dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu tía? ¿Dónde está tu prima? ¿Dónde está tu primo? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta que nos estamos haciendo aquí es: ¿y tú? ¿Para qué tú quieres el Espíritu Santo? ¿Para qué? Llenos del Espíritu Santo, yo quiero orar por ustedes el día de hoy. Pero recuérdese que solamente aquellos que tienen un corazón dispuesto van a recibirlo. De lo contrario, no van a poder hacerlo. Así que si hay alguien que quiere pasar aquí adelante, Moisés, si me puede ayudar, por favor. Si hay alguien que quiere pasar aquí adelante a recibir el Espíritu Santo, no para hacer bulla, no para agarrar poder, no para agarrar a hacer desastre, no es nada de eso. Es para ser testigos. Dios es el único que sabe cómo es que lo va a hacer en tu vida. Dios te puede levantar, Dios te puede a ti a mover para tú ser el mejor testigo que tú puedes ser. Pero vino por la imposición de las manos, así con los apóstoles, así yo quiero hacerlo con ustedes. Imponer mis manos en aquellos que tengan el deseo y la disposición de ser testigos en aquellas personas que no conocen de Jesús. Yo no sé si en tu próximo viaje a la Dominicana tú vas a ser el testigo que mi hermana necesita escuchar. Yo no sé si tú vas a ser la próxima persona que va a ser el testigo de una de mis primas en los Estados Unidos o en Dominicana. Yo no sé si tú vas a ser la persona que va a ser el testigo a tus propios seres queridos, a familiares que nosotros tenemos aquí en Canadá. Yo no sé si tú vas a ser el testigo para ellos, pero sé lleno del Espíritu Santo para que te dé el poder y la autoridad para tú poder ser testigos ante aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Pero ten claro que solamente aquellos corazones que estén dispuestos pueden recibirlo. Solamente. Eso no depende de mí, eso depende del Señor. No lo busque por querer decirle, y tampoco es, y esta va a ser mi recomendación a ustedes. Yo no sé cómo el Espíritu Santo le va a hablar de aquí en adelante a ustedes. Yo no sé en qué momento el Señor lo va a levantar a las 3 de la mañana para orar. No le digan que no. Yo no sé en el momento que el Espíritu Santo te va a decir a ti: mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. No lo detengas, hazlo. No le des vuelta, no le estés buscando favoritismo aquí, no hagas nada de eso. No es tampoco si el Señor te revela algo de alguien que tú le estés llamando y le estés diciendo: mira que tú esto, nada de eso, no hagas eso. Tu responsabilidad es orar delante de Dios y ya. Cuando el Señor te dé la dirección para hablar con alguien, ven, habla conmigo, que juntos vamos a orar al Señor y el Señor va a abrir las puertas para hacerlo.
Pero enfócate en conocer a Dios tú, para que tú seas el testigo que Dios te ha llamado a ser. Y tú vas a ser testigo, porque recibiréis poder sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú vas a ser testigo allá en la escuela donde ustedes están, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, en el parque. Tú vas a ser ese testigo que el Espíritu Santo quiere hacer de ti. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Oramos que este tiempo haya sido de edificación para tu vida. Te esperamos la próxima semana. Dios te bendiga.